Quiero pedirles que estemos de pie un momento, por favor. Please rise. Y vamos a leer Marcos 3, 13 al 15. And we are going to read Mark chapter 3, 13 through 15. Dice la palabra del Señor: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Jesus went up the mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. He appointed 12, designated them apostles, that they may be with him and that they may send them out to preach. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. And to have authority to drive out demons. Vamos a continuar hablando acerca de la necesidad del evangelismo. We're going to continue preaching about the need of evangelism. Y la razón por la que necesitamos hablar el evangelio. And the reason why we need to speak about the gospel, Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? we have said it before, Pero hoy vamos a hablar sobre la autoridad de los creyentes. but today we're going to speak about the authority of the believers. La Biblia dice que el Señor Jesús llamó a los que Él quiso. The Bible says that the Lord Jesus called who he wanted. Él seleccionó un grupo especial. He designated a special group. Así como Dios llamó un grupo para este lugar, Just like he called a group to this place, así el Señor llamó un grupo cuando Él estuvo sobre la tierra, when he was on the earth, he also designated a group para que estuviesen con Él so that they would be with him y para enviarlos a llevar el mensaje. and so that he would send them to bring the word. Y hemos hablado durante varias semanas acerca de esto, And we spoke for many weeks about this, acerca de la importancia de llevar las buenas noticias del Evangelio. about bringing the good news of the evangelism. Hablamos sobre el poder que nos fue dado a través del Espíritu Santo. We spoke about the power that was given through the Holy Spirit. Hablamos sobre el poder de las Escrituras We- para cambiar las vidas. We spoke about the power of the scriptures that they have to change lives. Y hoy vamos a hablar sobre esa autoridad que recibimos de parte de Dios como creyentes. And today we're going to talk about the power that God gives us as believers. The authority that God gives us as believers. Vamos a hablar sobre el poder y la autoridad. We are going to speak about power and about authority. Aunque la palabra del Señor dice que Jesús le dio autoridad Even though the word of God says that Jesus gave them authority y también dice que les dio poder. and that he also gave them power. Y cuando usted busca estas palabras en el diccionario, son sinónimos, quieren decir más o menos lo mismo. When you look for these words in the dictionary, they're synonyms to each other. They kind of mean the same. Sin embargo, literalmente lo leemos en la Biblia, However, we read it literally from the Bible en Marcos 3:15, on Mark 3:15. dice que Él les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. That he gave them authority to drive out demons and to heal sicknesses. Cuando el Señor nos envía a nosotros a llevar su palabra, When the Lord sends us to bring his word, Él nos da autoridad, pero también nos da poder. he gives us authority, but he also gives us power. Cuando Él fue a enviar sus discípulos, When he sent his disciples, Él les dijo que esperaran la promesa. he said to wait on the promise. Lucas 24:49. Luke 24:49. Dice, él les dijo que esperaran la promesa que Él les había hablado, He said to wait on the promise that he has spoken to them about, que serían llenos del Espíritu Santo. that they will be filled with the Holy Spirit. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y vemos el comienzo de la iglesia apostólica, When we go to the sacred scriptures and we go to the beginning of the apostolic churches, vemos una iglesia que comenzó en el poder del Espíritu de Dios. we see a church that started with the power of the Lord. Y el Señor Jesucristo específicamente les dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8 And the Lord said on Acts chapter 1 verse 8 que iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. that they were going to receive power when the Holy Spirit descended.
y Oh, que perdón. con ese poder ellos podrían llevar el evangelio a otras personas. And that through that Holy Spirit, they were going to be able to bring the word to other people. Lo que queremos hoy lograr a través de este mensaje, Iglesia del Señor, Now, what we want to do through this message, Church of God, es que nosotros podamos entender que cuando el Señor nos envía a predicar, no nos envía con las manos vacías. is that when the Lord sends us out to preach, He does not send us empty-handed. Él nos dio poder. He gave us power. La Iglesia del Señor tiene poder. The Church of God has power. Tú tienes poder. You have power. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la Iglesia del Señor? Now, what happens with the Church of God? Si la Iglesia del Señor tiene poder, If the Church of the Lord has power, si la Biblia dice que Dios nos dio autoridad, if the Bible says that God gave us authority, entonces, ¿qué sucede con la Iglesia? so what's going on with the church? Vamos a leer algunos pasajes de la Escritura We're going to read some passages of the sacred scriptures donde habla acerca del poder y la autoridad. where it speaks about power and about authority. Vamos a leer Lucas 4:14. Let's read Luke 4:14. ¿Qué dice Lucas 4:14? What does Luke 4:14 say? Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and the news about him spread through the whole countryside. Ahora vamos a leer Mateo 7:28. Now please turn to Matthew 7:28. Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teachings because he taught as one who had authority and not as their teacher of the law. Lo que las Sagradas Escrituras nos dicen So what the sacred scriptures say es que Jesús tenía poder, is that Jesus had power, pero también tenía autoridad. but he also had authority. La Biblia no dice que él vino predicando en la autoridad del Espíritu, That he didn't come preaching in the authority of the Spirit, sino en el poder del Espíritu. but rather in the power of the Spirit. ¿Me entienden, iglesia? Do you understand? Aunque, como le dije, son sinónimos, Because they're synonyms, podemos usarlas de la misma forma, we can use them the same way, pero también podemos separarlas y usarlas de una forma diferente. but we can also separate them and use them in a different way. Hay una diferencia entre poder There's a difference between power y autoridad, and authority, aunque se pueden en algún momento usar de la misma manera. even though you can use them the same way. Pero lo que queremos lograr con esto What I want to show you with this es que podamos ver cómo está nuestra vida y qué tanto poder y autoridad tenemos. is to see how our life is and how much power and authority we have. Lucas capítulo 9, versículo 1. Luke chapter 9 verse 1 Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. When Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. And he sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. ¿Qué es lo que dice la Biblia que Dios les dio? What does the Bible say God gave them? Les dio poder He gave them power y autoridad. and authority. ¿Se dan cuenta que ahí podemos poner las palabras de una forma diferente? Notice that you can put the words in a different way. Dice que les dio poder It says that he gave them power y autoridad. and authority. Ahora bien, dice la Biblia que eso fue a sus 12 discípulos. Now the Bible says that that was to his 12 disciples. A sus 12 discípulos. At his 12 disciples. Ahora bien, después que él envió a esos discípulos, Now when he sent those disciples, también después
él reunió a otro grupo. He also reunited another group. Está en el capítulo 10 de San Lucas. That is in chapter 10 of Luke's. El capítulo 1. Chapter 1. I'm sorry, verse 1. Lucas 10:1. Luke 10, verse 1. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. Dice que él envió a 70 hombres He said that he sent 70 men para que fueran a predicar. so that they would go and preach. Y si usted lee lo que él les dijo allí, And if you read what he told them there, dice que él les dijo, vayan y sanen a los enfermos, he said to go heal the sick, vayan y echen fuera a los demonios. go take out the demons out. Lo que él les dio a este grupo, a estos 70 hombres, What he told this 70 men es la autoridad para que ellos fueran a hacer señales mediante el nombre de Jesús. is that they will go, he gave them authority so that they will go and make signs of Jesus Christ. So, cuando ellos regresaron, So when they came back, dice que regresaron emocionados. that they came with joy. Ellos regresaron muy felices. They came with joy. They were amazed. Versículo 17, Verse 17, dice así, it says, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. ¿Y qué les dijo Jesús, iglesia? What did Jesus say? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. ¿Se dan cuenta de esto? Do you understand that? Primero le envía a estos 70 hombres First, he sends these 70 men y les da autoridad para sanar las enfermedades, and he gives them authority to heal the sick, para echar fuera a los demonios. to drive out demons. Los envía a predicar el mensaje. He sends them to preach the word. Pero cuando ellos regresan But when they come back, emocionados amazed de todo lo que había sucedido, of everything that had happened, dice el Señor, ahora les doy poder the Lord says, now I give you power sobre toda fuerza del enemigo over every force of the enemy, y nada les podrá dañar. and nothing will harm you. ¿Se dan cuenta, mis amados? Do you understand, my beloved? Ahora, yo siempre he tenido problemas con esto, Now, I have always had issues with this porque yo he visto el poder de Dios, iglesia. because I have seen the power of the Lord. He visto cómo los demonios se tuercen cuando escuchan el nombre de Jesús. I have seen how demons turn when they hear the word of Jesus. He visto cómo las personas reciben sanidad a través del nombre de Jesús. I have seen how many people receive healing in the name of Jesus. Yo he visto el poder que hay en el Espíritu Santo de Dios. I have seen the power that the Spirit of God has. Yo he visto el poder de lo que hace el nombre de Cristo Jesús. I have seen the power that the name of Jesus has. Y también he visto lo que es la autoridad de un creyente. And I have also seen what is the authority of a believer. Pero siempre me ha preocupado la situación de la iglesia del Señor. But I have always been worried about the situation of the church of the Lord. Porque nosotros venimos a Jesús, Because we come to Jesus, experimentamos su poder, we experiment His power, su vida cambia, nuestra vida cambia our lives change a través del poder de Cristo. through the power of Christ. Y recibimos poder de Dios para hacer señales And we receive the power of God to do signs, y autoridad. and He gives us authority. Sin embargo, la iglesia del Señor a nivel mundial However, the church of God all over the world camina como si fuera indefensa,
una ovejita, un ovejito indefenso. They walk like if they're a sheep, defenseless. Siempre andamos asustados, We're always scared, humillados. humiliated. No tenemos presente el poder y la autoridad que hemos recibido de Dios. We don't have present the authority and the power that we have received from God. ¿Por qué será eso? Why is that? ¿Usted se ha puesto a mirar Have you looked around a nivel mundial lo que es la iglesia del Señor? all over the world what the church of God is? Usted escucha que en tal nación hay iglesias de tantos miles de personas. You hear that in a nation there's a church of thousands of people. Pero esa nación no cambia. But the nation does not change. Ni siquiera el vecindario donde está ubicada la iglesia tiene un cambio radical. Not even the neighborhood around them has a radical change. Y cuando usted ve el pueblo de Dios, Now when you see the people of God, son los que están mendigando favores they're the ones begging for favors. y andamos de aquí para allá como que el diablo nos carga patadas. And we go from here to there like if the devil's kicking us. Nuestro mensaje es muy débil. Our message is too weak. Nuestra fe es muy débil. Our faith is too weak. No hemos entendido el poder y autoridad que hemos recibido de Dios. We haven't understood what it is to have the authority and power that God has sent us. ¿Por qué es eso? Why is that? Mire lo que pasa. Look at what happens. El diablo tiene poder, ¿verdad que sí? The devil has power, Mucho poder, a lot of power, pero no tiene autoridad, but he does not have authority porque perdió su autoridad moral. because he lost his moral authority. So él no tiene autoridad sobre nosotros. So he does not have authority over us. ¿Quién le da autoridad a Satanás? Who gives authority to Satan? Nosotros. We do. ¿Quién es el que le hace maldades a usted en su casa? Who's the one that does evil deeds in your house? Supuestamente el diablo. Supposedly is the devil. Todo lo que pasa a su alrededor, Everything that happens in your surrounding, usted le echa la culpa al diablo. you blame the devil. Y usted le está dando autoridad. And you're giving him authority. Lo que usted le está diciendo es What you're saying is que tú eres un pobre cristiano, that you're a poor Christian, que eres una pobre cristiana, that you're a poor Christian, que el diablo hace contigo lo que quiera. that the devil does with you whatever he wants. Y entonces, como el diablo hace contigo lo que quiera, And because the devil does with you whatever he wants, pues usted le está abriendo las puertas de su casa y de su vida. you're opening the doors of your house and of your life. Amén, hermanos. Amen, brothers? ¿Entienden cómo es esto? Do you see how this is? Hay una diferencia entre poder y autoridad. There's a difference in the word power and the word authority. Tomamos a un grupo de seis varones, 6 hombres fuertes, We take a group of 6 strong men y les damos uniformes and we give them uniform y los entrenamos, los ponemos bien fuertes así. and we train them, we give them uniforms, we train them to be strong. Esos hombres reciben autoridad para ir y romper la puerta de una casa o de un edificio y arrestar a los que están ahí adentro. These men are given authority to go and blow a door open and take and arrest the people that are in a house. Si tienen un uniforme que dice policía de Boston. If they have a uniform that says Boston Police. Amén, iglesia. Amen, church? Ahora, ¿de dónde reciben el poder? Now, where do they get the power? De los músculos. Of the muscles. Ellos utilizan una mandarria, un hacha o lo que sea y rompen la puerta. They use a weapon, anything, to break the door open. Ellos no dicen en nombre del gobierno de Boston, puerta ábrete. They don't say, in the name of the government of Boston, door open. ¿Verdad que no? Right? They don't. Porque aunque ellos tienen la autoridad, Because even though they have the authority, ellos no tienen el poder para abrir la puerta con sus palabras. they don't have the power to open the door with their words. Ellos necesitan poder físico. They need the physical power. Ahora, esos mismos hombres que tienen el poder de romper las puertas y entrar y arrestar a la gente que están en ese lugar, Now those same men that have the power to open the door and arrest the people in there, usted le quita los uniformes. you take away their uniform, Ahora ellos tienen el poder todavía now they still have the power para romper esa puerta to break through that door y arrestar a las personas.
to arrest those people, pero no tienen autoridad, but they don't have the authority porque la autoridad se la da el uniforme. because the authority is given by the uniform. Si ellos lo hacen sin el uniforme If they do it without the uniform y usan el poder, and they only use the power, ellos son los que son arrestados ahora. they're the ones that are going to be arrested now. ¿Se dan cuenta, iglesia? Do you see, church? Entonces, eso es lo que quiero que nosotros entendamos. So this is what I want you guys to Los understand. cristianos confundimos el poder con la autoridad. Christians, we confuse the power with authority. Nosotros oramos para que Dios haga un milagro. We pray so that God can do a miracle. ¿Por qué? Why? Porque Él nos dio el poder. Why did He give us the power? Tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios We have the power of the Holy Spirit of God, para que la gente sea sanada, so people may be healed, para que la gente sea libre. so people may be free. ¿Cuántos saben eso? How many of you know that? Usted tiene el poder del Espíritu Santo de Dios para hacerlo. You have the Holy Spirit to do Y so, usted sabe eso. and you know that. Por eso cuando las cosas se ponen difíciles, So when things get difficult, nosotros usamos el poder. we use the power. Y cuando ya no hay para dónde más coger, no hay para dónde ir, And where you have nowhere else to run, entonces nos paramos y usamos el poder en el nombre de Jesús. then we stop and we use the power in the name of Jesus. Y funciona. And it works. ¿Por qué? Why? Porque tenemos el poder. Because we have the power. Usted tiene poder. You have power. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la iglesia? Now, what happens with the church? Yo le pregunté al hermano Pedro I asked the brother Peter, y él nos cuenta lo que pasa. and he tells us what's going on. Vamos a leer Pedro, segunda carta de Pedro 2, Let's read the second book of Peter's, chapter 2, versículos 19 y 20. verse 19 through 20. Segunda de Pedro 2:19 dice: Second book of Peter's, chapter 2, 19 through 20 says, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. they promise them freedom while they themselves are slaves of depravity. For a man is a slave to whatever has mastered him. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord the Savior Jesus Christ, and are again entangled in it and overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Lo que Pedro está diciendo es que hay personas que le prometen a otros libertad, What Peter is saying is that there's people that promise others freedom, pero ellos son esclavos. but they themselves are slaves. Y que estas personas han sido esclavos porque volvieron a abrir la puerta a las tinieblas. And that these men are slaves because they open the doors to the darkness. ¿Cómo está eso, iglesia? How is that, church? ¿Cómo perdemos la autoridad nosotros? How do we lose authority? ¿Cómo pierde un hombre la autoridad en su casa? How does a man lose authority in his house? Cuando su esposa tiene que llamarlo todos los días para que vaya a trabajar. When his wife has to call him each day so he can go to work. Cuando su esposa tiene que decirle que se bañe, que se cepille los dientes. When his wife needs to tell him, brush your teeth, take a shower. Cuando su esposa tiene que convertirse en la pastora o en la cabeza de ese hogar. When the wife becomes the pastor of that house, the head of the household. ¿Se dan cuenta? Entonces el hombre poco a poco va perdiendo la autoridad. The man little by little starts losing the authority. Y la mujer va tomando más fuerza en el hogar. And the woman gets more strength at the Entonces home. ella es la que paga los recibos, la que paga las cuentas, la que va a hacer el mercado, la que hace todo lo que hay que hacer en la casa. So she pays the bill, she goes to the market, she does everything around the house. Y el hombre piensa que eso es algo bueno. And the man thinks that is something good. Dice, pues dejo que ella lo haga todo. Oh, I let her do everything. Pero el resultado de eso But the result of that es que pierdes la autoridad is that you lose the y authority. te conviertes en un machito mandilón. And you become Machito mandilón.
a man, Como una lazy especie man, de maid, you know. a servant, Like a little man. man. Made man. Entonces, cuando cada quien ocupa su lugar, So when everybody takes their place, usted mantiene su autoridad. you keep your authority. Cuando la mujer pierde la autoridad, How is that the woman loses her authority? exactamente de la misma forma. It will be the same way. Cuando el hombre tiene que estarle diciendo lo que tiene que hacer. When the man needs to keep telling her what she needs to do. Y en lugar de ella crecer, And instead of her growing, se arrastra a los pies de este varón. she drags herself to this man. Entonces este hombre comienza a tratarla mal. So these men start treating her bad. Y si ella se aguanta, And if she stays like that, entonces él comienza a buscar otras and then he starts looking for others, y viene para casa y le pide perdón. and then he comes to the house and he says sorry. Y como ella ha perdido la autoridad, And because she lost the authority, o se aguanta y se queda ahí, or she stays there and o simplemente se va, or she leaves. porque ha perdido su autoridad. Because she has lost her authority. ¿Se dan cuenta, iglesia? Do you see that, church? Ahora lo mismo sucede con las tinieblas. Now the same way works with the darkness. El apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. The Bible says that Satan is like a lion looking who he could devour. Dice que anda como un león por allí buscando a ver la ovejita que anda. He says that he's there looking for a sheep La that he can ovejita devour. la ovejita que va al culto a abrir la boca. Cuando termina ese predicado. The sheep that comes to the church and is like falling asleep and says, oh, when that preacher finishes. No entendió ni papa el mensaje. He did not understand not even a word from the message. No sabe de qué se habló. He does not know what was talked about Porque estaba rascándose las pulgas allí. because he was scratching the fleas back there. Entonces sale vacío, vacía. So they leave empty. ¿Con qué va a defenderse? What are you going to defend yourself with? No tiene poder. You don't have power. No tienes autoridad. You don't have authority. So el enemigo va a hacer fiesta contigo. So the enemy is going to have a party with you. Por eso los cristianos en el mundo entero That's why Christians all over the world están siempre mendigando oraciones are always begging in prayer y le están echando la culpa al diablo and always blaming the devil porque hemos perdido la autoridad. because we have lost authority. Tenemos el poder. We have the power. ¿Entiende, iglesia? You understand, Tenemos church? el poder como los hombres que rompen la puerta. We have the power just like the men that can go through the door. Usted puede orar por un enfermo You can pray for a sick person y esa persona se va a sanar and that person will be healed porque tienes el poder. because you have the power. Pero ¿tienes autoridad? But do you have authority? ¿El enemigo te respeta como hijo o hija de Dios? Does the enemy respect you as a son or daughter of God? ¿O simplemente eres un payaso, una payasa? Or are you just a clown? Que vives la vida cristiana como ir a un club. You live life as a Christian like, Hoy es domingo, voy para el club. today is Sunday, I go to the club. Nos reunimos en el club, I come into the club, tomamos cafecito, we drink a little coffee, comemos una galleta, we eat a little cookie, nos damos abrazos we give hugs, y nos vamos a casa. and then we go home. Pero mi vida no cambia. But my life doesn't change. Sigue igual. It's still the same. Sigo todavía miserable, I'm still miserable, derrotado. defeated. No le puedo hablar a nadie del evangelio porque mi vida no tiene una autoridad moral. We can't speak to anybody about the word because my life doesn't have any authority Porque la hemos perdido. because we have lost it. ¿Se dan cuenta, iglesia? Do you see that, church? Hay una diferencia. It's a difference. Ahora, ¿de dónde recibimos el poder y la autoridad? Now, where do we receive the power and the authority? Del mismo Dios. From the same God. Pero aunque un policía reciba el uniforme de la ciudad de Boston, Even though a policeman receives the uniform from the city of Boston, depende cómo ese hombre use ese uniforme, it depends how that man uses the uniform. que puede terminar con una medalla en el pecho, He can finish with
Medal of Honor in his chest, o puede terminar en la cárcel. or he can be in jail. ¿Sí o no, iglesia? Is that so, church? Porque usted decide Because you decide cómo usas el uniforme. how you're going to use this uniform. ¿Lo usas para dar honra y gloria a Dios Do you use it to give glory and honor to God? o eres una vergüenza para el evangelio? Or are you ashamed for the gospel? Yo veo los cristianos en las iglesias. I see some Christians in the church. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno de eso. Thank God that I don't have any of those in mine. Pero a la hora de la alabanza están allí rascándose las pulgas, But when it's time to worship, they're over there scratching the fleas, abriendo la boca, opening their mouth, dándole mal testimonio a la persona que está de visita. giving a bad testimony to the people that are visiting. La persona que está sentada al lado de él va a decir, hijo, esta iglesia es una desgracia porque mire cómo los hermanitos están. The person next to you, the visitor, is going to say, oh my God, this church is condemned. Look how it is. Porque estos pobres no han cambiado. Why haven't these poor people changed? Ellos están igual de desgraciados como los que están allá afuera. They're more condemned than the people that are outside. Desgraciado quiere decir que no tiene gracia. That word means that they don't have any grace. Entonces, se supone que es la luz de la iglesia de Cristo la que ilumina el camino de las personas que no conocen a Jesús. It's supposed to be that we are the light of the world that shows the non-believers. Amén, iglesia. Amen, So, church? cuando la gente te ve a ti, So when people see you, tiene que ver tu uniforme hermoso y resplandeciente. they have to see a beautiful uniform full Que of te ves light. como una autoridad de los cielos. That you come with authority from the heavens. Que los demonios tiemblan cuando miran el resplandor que hay en tus vestiduras. The demons tremble over the uniform that you have on. Porque está lleno de la gloria de Dios. Because it's full of the glory of Está God. lleno de autoridad. It's full of authority. Tú cargas tu uniforme con mucho orgullo. You're supposed to wear the uniform with a lot of pride. Porque eres un hijo, una hija de Dios. Because you're a son, you're a daughter of God. Te mantienes ejercitando espiritualmente, orando y ayunando todos los días. You exercise spiritually, fasting and praying each day. Entonces tienen unos músculos espirituales impresionantes. So you have these spiritual muscles that are Así como estos, mira. just like these. ¿Quién se va a meter con ese policía? Who's gonna mess with that cop? Con un uniforme hermoso que da testimonio, With a beautiful uniform that gives a testimony. con una conducta intachable With a conduct y A un, righteous un conduct. cuerpo de Superman. and a body of Superman. Infunde respeto, iglesia. It shows respect. ¿Sí o no? Is that so? ¿Cómo te paran los policías estatales en la carretera? How do the state cops stop you ¿Cómo llegan on a the ti? street? How do they come to you? Los que han tenido el privilegio de que los pare un state police. The ones that have been stopped by a state cop. ¿Cómo viene el policía? How do they come to you? Buenos días. Good morning. Por favor, ¿me puede mostrar su licencia? Can you please show me your license? ¿Verdad que sí? No se vaya a enojar, señorita. Lady, please don't get mad. Y algunas señoritas que las agarra la policía, Some young ladies that are stopped by the cops. destapan un poquito el pecho y le dicen, ajá, señor, ¿qué le puedo servir? They put the shirts on and they're like, oh yes, sir. A ellos no les importa eso. ¿No? They don't care about that. They don't go crazy. ¿Verdad que no, iglesia? Right? So church, Con mucho orgullo portan su uniforme. with a lot of pride, they wear the Con mucha uniform. autoridad le dicen, license and registration, please. With a lot of authority, they say license and registration, please. Sí, señor, ya va. Y empieza el pobre chofer allí a buscar la registración ahí porque solamente con la mirada y la voz del policía ya está asustado. And then you see the poor driver trying to trembling to look for the license, because just with the voice and the authority, they tremble. Porque ese hombre tiene el poder, Because that man has the power. carga el amarrado a la cintura el poder de mandarte para el cementerio. He carries the weapon that can take you to the cemetery. Él tiene el poder de hacerlo, He has the power to do it, pero también tiene la autoridad de hacerlo. but he also has the authority. Amén, iglesia. Amen, church? Entonces lo que necesitamos en estos tiempos So what we need in this time es hombres y mujeres
con autoridad, is men and women with authority, bien uniformados, well, in a good uniform, bien presentados, well presented, llenos de orgullo por su uniforme, full of pride for their uniform, conscientes de que la conducta que usted tenga va a determinar su autoridad. to be aware of the conduct that you have will determine your authority. Amén, iglesia del Señor. Amen, Church of God? ¿Cómo están esos uniformes? How are those ¿Están uniforms? blancos y resplandecientes? Are they white? ¿Cómo se ve usted frente al enemigo? How are you viewed in front of the enemy? Ahí viene el diablo. There comes the devil. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen que está enfermo o enferma? How do you feel when they tell you you're sick or Tienes cáncer y te vas a morir. you have cancer and you're gonna die? ¡Ay! Oh my God! ¡Eso fue el diablo! That's the devil's work. ¿Sí o no, iglesia? Is that so, church? ¿Cómo se supone que la iglesia actúe? How is the church supposed to act? ¿Cómo actuaban los primeros hombres? How were the first men used to act? Con orgullo, iglesia. With pride, church. Yo les he contado varias veces aquí un testimonio. I have told you many other times about testimony. Nosotros tenemos aquí una dama We have here a lady que le ha dado cáncer 4 veces, that they have diagnosed her with cancer 4 times. que los doctores no saben cómo está viva. The doctors do not know how she's still alive. Le dicen, usted debería estar muerta hace años, señora. They tell her, lady, you should have been dead years ago. Pero ella se para con orgullo But she stands with pride y les predica a los médicos. and she preaches to Y the cada vez doctors. que le ha aparecido un cáncer, And each time that a cancer appears, le ha dicho a los médicos, eso no es nada, doctor. she tells the doctor, that's nothing. Eso es una tontería. That's dumb. Mi Dios tiene más poder que eso. My God has more power than Usted va a that. ver que yo no me voy a morir de eso. I know I'm not going to die from that. Y aquí la tenemos a nuestra amada Irma, mírala ahí, ve. And we have her right Aleluya. there. Right there. God bless her. Ahora, ¿cuándo se va a morir Irma? Now, when is Irma going to die? Cuando el Señor le diga. When God said so. No la va a matar el diablo. The devil's not going to kill Se la va her. a llevar el Dios del cielo para su reino The cuando Lord llegue el of heavens momento, will take her iglesia. to the Aleluya. Eso es lo que hace la diferencia en un hijo de Dios, iglesia. That's what makes the difference of a son and a daughter of God. ¿Hasta cuándo vamos a vivir mendigándole a las tinieblas las cosas? Until when are we going to stop begging the darkness? Usted ni siquiera tiene que mencionar ese mechudo por ninguna parte. You do not even have to mention that ugly animal. Usted no necesita ese personaje. You don't need that person. Usted necesita a Cristo Jesús en su vida, You iglesia. need Jesus Christ in your life. Y Él te dio poder y autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. And He gave you power above the darkness and above demons and sicknesses. El Señor Jesucristo dijo, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. The Lord says, I saw the devil falling from the sky like lightning. Y por eso le doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. That's why I give you power to trample over any serpents or scorpions of the enemy. Y para completar el helado le puso una cereza y le dijo, y nada les va a hacer daño. And He put a cherry on the top saying, and nothing will harm you. ¿Qué es lo que te puede dañar, iglesia? What can harm you, church? Nada. Nothing. Ni el diablo, Not the devil. ni el infierno, ni los hell. humanos. Not the humans. Nada te puede dañar. Nothing can harm you. Todo lo que suceda en tu vida Everything that happens in your life, es porque Dios lo permite. it's because God allow it. Es porque Dios quiere enseñarte. It's because God wants to teach you. Deja de ser cabezadura y aprende la lección. Stop being hard-headed and learn the lesson. Y verás que todo se resuelve. And you'll see that everything will come into place. Cuando algo viene a tu vida, When something comes to your life, pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? say to Him, Lord, what do you want me to learn? Yo sé que me voy a morir, I know I'm going to die, pero es el día que Dios quiera. but it's the day that God wants me to. Nadie más tiene el poder sobre mi vida, iglesia.
Nobody else has power over my life, church. Cuando Satanás fue a tocar la vida de Job, When Satan touched the life of Job, él le dijo, déjame enfermártelo para que vea que ese es un cristiano huichihuachi. he said, let me give him a disease so you can see that he's so Christian. Y Dios le dijo, Satanás, tú eres un tonto. And he said, you know what, Satan, you're dumb. Usted no sabe la fe que tienen los humanos. You do not know the faith that the human beings have. Ese muchacho es fiel porque me ama. That young man is faithful to me because he loves me. Y Satanás dijo, déjamelo 10 minutos y yo se lo cambio. Just give him to me for 10 minutes and I'll make sure to change him. Y el Señor dijo, ahí lo tienes. So God said, you know what? You can Hey, have it. Satanás, espérate. No le toques su vida. The only thing he said, do not touch his life. O sea, puedes darle patadas, So you can kick him, pero no puedes matarlo, Satanás. but you cannot kill him, Satan. Porque ese hombre lo tengo preparado para un testimonio que va a pasar a través de los tiempos. Because I have that man prepared, that's going to be a testimony for the end of times. ¿Qué pasó con Job? What happened to Job? Él se enfermó. He got sick. Él perdió su familia, He lost his family. pero no perdió su investidura, iglesia. But he did not No lose perdió su his uniforme. clothing. He Lo did not lose his mantuvo uniform. blanquito y resplandeciente hasta el último día. He stayed white clothed uniform until the last day of his life. Y eso es lo que Dios necesita en este tiempo. And that is what the Lord needs this time. Hombres y mujeres con los pantalones bien amarrados. Men and women with their pants Tie 'em up. tied up. Con los pantalones bien amarrados, iglesia. With the pants really tied well. Así es que Dios necesita cristianos. That's the type of Christians Y God cuando el needs. diablo vino a tocar la vida de Job, ¿qué dijo Job? When the devil came to touch the life of Job, what did he say? ¡Ay, el diablo! ¡El diablo! The devil. ¿Qué dijo Job? What did Job say? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por siempre. Blessed be the name of Jehovah forever. Vinieron a decirle, ese es el diablo, Job. People came to tell him, that's the devil, Job. Y Job dijo, el diablo, And Job said, the devil. si no me puede tocar a mí, He can't touch me. yo no tengo parte ni suerte con ese individuo. I don't have any contact with that individual. Si algo está haciendo es porque Dios lo permite. If somebody happens to him, it's because something allowed it. Es porque Dios me quiere enseñar algo. It's because God wanted to teach me something. Cuando está terminando el libro de Job, ¿qué dice Job? When Job finished the book, what did Job say? Si yo era un burro, If I was a donkey, si yo no conocía a Dios, if I didn't know the Lord, nada más había oído de Él. Había oído de Él apenas. I barely heard about him. Pero de aquí en adelante, But from now on, ahora conozco a mi Dios. now I know my God. Después de este momento difícil, After this hard time, he aprendido a ser un creyente de verdad. I have learned to be a good believer. Nada me va a apartar de Dios. Nothing will take me away from God. Voy a ser fiel a Él hasta la muerte. I will be faithful to him until death. Porque yo sé que mi Redentor vive. Because I know my Y Redeemer que del lives. polvo de la tierra me levantará, iglesia. And he will give me a place in heaven. Hallelujah. Eso es lo que Dios necesita. That's what God needs. Así que hágame un favor. So please do me a favor. Saque a Satanás de su casa. Take out Satan from your house. Sáquelo de su boca. Sáquelo de su boca, Take him out of your mouth, de su vida. of your life, Y ponga a Cristo como el centro. and put Jesus Christ as the center. Tome la autoridad que Dios te ha dado. All the authority that God has given you, El uniforme. the uniform, La armadura que habla el capítulo 6 de los Efesios. the whole armor that he has given you, Póngaselo wear it y camine con orgullo. and walk with pride. Y todo lo que le pase en su vida, And everything that happens in bueno your o life, malo, good or evil, dele la gloria a Dios. give the glory to No him. importa lo que pase, Doesn't dele la gloria a matter. Dios. Give him the glory.
Amén, iglesia. Amen, church? Eso es lo que Dios necesita en estos tiempos, una iglesia poderosa That's what God needs this times, a que powerful se amarre church los pantalones bien puestos that can wear their pants tight y que le dé la gloria a Dios, and that can give the glory to God. que tome el poder That que Dios can le ha take the dado power that God has given y them. que tome la autoridad que Dios le ha dado. And that can take the authority that God has given Y them. le garantizo algo, iglesia. And I guarantee, church, Si tú caminas de esa manera, if you walk that way, si tú caminas como un hombre o como una mujer de Dios, if you walk as a woman and a man of God, con orgullo de ser cristiano, with pride to be Christian, nada te puede dañar, nothing can harm you. nada te puede parar, Nothing can stop nada you. te puede hacer frente, iglesia. Nothing can Aleluya. take part in front of Iglesia victoriosa, you. Victorious church. vamos a estar de pie. That's right. Aleluya.